Arratsalde on danorik, eta ongi etorri bigarren opera bihotzetik ekitalde honetara. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en una jornada más de ópera bihotzetik. Quiero empezar también por las felicitaciones, ¿no? Y en este caso felicitar a nuestros socios, a BAO, a todos los que hacen posible con su pasión por la ópera que se haya llegado hasta 1000 representaciones. Tantos años de ópera significa que se pone mucho amor, mucho corazón en prepararlo y que se pone mucho corazón entre el público siguiendo la ópera. Contamos hoy, como ponente, con Roberta Alexander. Roberta es una persona bien conocida por todos vosotros. Venía, pese a ser una persona de gran experiencia, me confesaba que venía nerviosa como cada vez que se presenta a una representación. Decía Roberta que solo son los minutos previos, los minutos de nerviosismo, que en cuanto empieza a cantar los nervios se disipan y ya solo es dejar fluir a la voz. Ya le he dicho que hoy está entre amigos, Roberta, estamos encantados de recibirte. Muchísimas gracias por haber acertado nuestra invitación, por estar hoy entre nosotros, por compartir toda una vida dedicada al canto, toda una vida desde el propio corazón, una vida de experiencia. Decía que nos puede hablar de recuerdos muy lejanos en el tiempo, de algunos recuerdos ya más cercanos, y nos reíamos antes un poco sobre si a lo mejor hasta puede hablar un poco del futuro, de su futuro inmediato y del futuro de la música. No quiero extenderme más. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, muchísimas gracias por conducir y sin más, yo creo que estamos todos ansiosos de escuchar las anécdotas, la vida, la experiencia, el amor de Roberta por la ópera. Bienvenida a Bilbao. Me decía que hace unos años ya cantó en Bilbao, no es la primera vez que está, ni siquiera es la primera vez que está para cantar, aunque yo creo que hoy no tendremos la fortuna de escucharle cantar, pero por lo menos en directo. Gracias. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Para mí es un enorme placer poder introducirles a la figura de Roberta Alexander, que yo creo que es una de las cantantes con una de las carreras mejor pensadas, mejor realizadas, mejor planificadas, más modélicas que se pueden ver en las últimas décadas. Y antes de hacerles esa introducción, creo que la mejor manera de presentar a Roberta es oyéndola cantar, que es lo que vamos a hacer con esta canción cuyo texto tienen ustedes proyectado. Roberta no odia la música, pero le gusta cantar, desde luego, es lo que lleva haciendo durante toda su vida. Acabamos de escucharla en esta canción de Leonard Bernstein. Aquí la vemos, a ella, acompañada por el compositor, los dos de la mano, con una sonrisa. You can see you there.
No sabía que iba a poner esta canción, ella ha sido la primera sorprendida de que la haya puesto. En una posterior edición de este disco la vemos en otra perspectiva, pero también los dos sonrientes. Esta es una canción de un ciclo de 5 canciones de Leonard Bernstein que se llama I Hate Music y que hemos escuchado a Roberta con la pianista Tan Crone. Roberta nació en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en la costa este, y quiero resaltar esto porque ella y yo sentimos una profunda, muy profunda admiración por una cantante y pianista de jazz que muchos de ustedes conocerán, que es Nina Simone, que ella originalmente quería dedicarse a la música clásica y por el color de su piel no la admitieron en el Curtis Institute de Filadelfia, que es una de las grandes instituciones pedagógico-musicales de Estados Unidos, y eso fue lo que hizo que derivara su posterior carrera artística hacia el jazz. Y hay que pensar que en la época de Roberta, que es media generación, vamos a decirlo así, más joven que Nina Simone, tampoco era fácil abrirse camino en el mundo de la ópera para un o una cantante de color. Ella tuvo la suerte de tener antecesoras que habían abierto el camino, como por ejemplo Leontine Price, como por ejemplo Shirley Barrett, que con mucho esfuerzo también lograron abrirse camino en los teatros de ópera. Y ustedes saben que los últimos y desgraciadísimos incidentes supremacistas blancos en Estados Unidos tuvieron lugar justamente en Virginia, el estado en el que nació Roberta, en Charlottesville, con lo cual no estamos hablando de nada lejano. My mother was born in Charlottesville. Su madre nació en Charlottesville y hubo 3 muertos y muchos heridos en esta terrible manifestación de supremacistas blancos en Virginia, con lo cual no estamos hablando de historia ficción, sino de cosas de hace 4 días. Y seguro que cuando nos cuente Roberta los inicios de su carrera, hará quizá mención a lo difícil que era realmente abrirse camino en un mundo como el de la ópera para una cantante de color. Roberta alcanzó un nombre muy pronto cantando el repertorio más difícil que se puede cantar en el mundo de la ópera, que son las óperas de Mozart, que es un compositor en el que ha cantado todos los papeles importantes. Si pensamos en cualesquiera de las óperas de Mozart, ella ha cantado. Vamos a pensar, por ejemplo, Bodas de Fígaro, pues ha cantado La Condesa. Don Giovanni empezó cantando Zerlina, luego cantó Doña Elvira. Così fan tutte, Fiordiligi. La Flauta Mágica, Pamina. Idomeneo, Electra. La Clemenza di Tito, Vitellia. Es decir, que es un repertorio que ella ha cantado por todo el mundo y es difícil triunfar realmente y abrirse y hacerse un nombre en el mundo de la ópera internacional cantando papeles mozartianos. Ella, por supuesto, ha cantado muchos otros papeles. Al comienzo de su carrera, por ejemplo, cantó el papel protagonista de Daphne, de Richard Strauss, también cantó Mimi, de la Bohème, una ópera con la que se ha inaugurado la actual temporada de la ABAO, y también ha cantado repertorio del siglo XX, por ejemplo, de A Kaiser von Atlantis, el emperador de Atlantis, de Victor Ullmann, o ha cantado títulos mucho más infrecuentes como Der gewaltige Haggai y Beatrice Cenci, de Bertolt Goldschmidt. Der gewaltige Haggai, sí. Yeah. Y Beatrice Cenci, de Goldschmidt. Y más recientemente aún ha cantado una ópera del compositor húngaro y director de orquesta también, Peter Eötvös, Angels in America, Ángeles en América. Es decir, que una pesadilla. Literalmente una pesadilla. Le dije que era demasiado tonta para aprender su música. Cada vez que cantaban los demás, cantaban en 4, 3, 2. Yo cada vez que abría la boca era como casi en 7, 16, imposible de contar. Muy difícil porque Peter Eötvös es un compositor realmente con un lenguaje muy vanguardista y me puedo imaginar lo que debe de ser aprender una partitura suya de memoria. Uno de los papeles, o quizás el papel más dramático que ha cantado Roberta, salvo que ella me corrija y me diga lo contrario, es el papel protagonista de Jenufa, de Leos Janáček, que cantó en el Festival de Glyndebourne y del que existe una grabación extraordinaria y donde demostró, como siempre que ha cantado, que no solo es una gran cantante, sino que también es una grandísima actriz.
Y si ustedes piensan en los directores de orquesta mejores de las últimas décadas, ha cantado con todos ellos. Ha cantado con Carlo Maria Giulini, ha cantado con Zubin Mehta, ha cantado con Esa-Pekka Salonen, ha cantado con Daniel Barenboim, ha cantado con Bernard Haitink, ha cantado con Colin Davis, ha cantado y mucho, y seguro que hablará de él en su exposición, con Nikolaus Harnoncourt, ha cantado con Seiji Ozawa, ha cantado con James Levine, ha cantado con Simon Rattle, y dentro de muy poco va a cantar, y es una de las ilusiones actuales que tiene, va a cantar con Antonio Papano en la Royal Opera House de Londres, donde va a cantar un pequeño papel de La Forza del Destino, el personaje de Curra, la criada de Leonora, la protagonista de la ópera, y me ha dicho que tiene mucha ilusión de trabajar con Antonio Papano, que es sin duda uno de los grandes directores de ópera actuales. Y estos últimos años ha estado muy ocupada porque en el año 2013 estrenó en el Festival de Aix-en-Provence un nuevo montaje de la ópera Electra de Richard Strauss, dirigido por Patrice Chéreau, que murió 3 meses después. Esto se estrenó en julio y creo que Chéreau murió en septiembre o en octubre de 2013. Y es una producción tan extraordinaria que realmente está haciendo por todo el mundo, con lo cual Roberta la cantó en el estreno en Aix-en-Provence, luego la cantó en Helsinki, también bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen, en Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, otro de los grandes directores con los que ha trabajado. La hizo en el Liceo de Barcelona, dirigida por Josep Pons, y ahora viene justo de Milán, donde ha pasado los 2 últimos meses, que la tenía que dirigir Christoph Ondognani, pero dirigió solo la primera representación, hizo una espantada y le sustituyó Markus Stenz, que es el que ha dirigido las siguientes funciones. Y ahora en el mes de enero vuelve a Berlín a hacer esta misma producción de Electra en la Staatsoper, de nuevo bajo la dirección de Daniel Barenboim, y posteriormente es cuando viajará a Londres para hacer esta ópera La Forza del Destino, dirigida por Antonio Papano en una producción de Christoph Loy, que ella misma estrenó cuando se hizo en la Ópera de Ámsterdam, dirigida por Michele Mariotti, e insisto, ahora en Londres quien la va a dirigir es Antonio Papano. Ha cantado también en todos los grandes teatros de ópera del mundo, la Staatsoper de Viena, la Scala de Milán, la Royal Opera House, la Ópera de Zúrich, el Metropolitan de Nueva York, Ópera de Santa Fe, todos los grandes teatros, también las salas más importantes, la Musikverein de Viena, la Concertgebouw de Ámsterdam. Luego, si nos da tiempo, la veremos cantando en el Concertgebouw de Ámsterdam bajo la dirección de Bernard Haitink, en el Wigmore Hall de Londres, por supuesto, que es un lugar mítico para los intérpretes de canciones. Ella no solo ha cantado óperas, sino que también ha cantado muchísimas canciones, ha grabado recitales con líder de Mozart, de Richard Strauss, de Schubert, y sobre todo tiene una serie de grabaciones de las que forma parte esta que hemos oído, Bernstein, con canciones de compositores estadounidenses. Ha cantado canciones de Aaron Copland, de Samuel Barber, de Charles Ives, de Leonard Bernstein, y ha cantado también canciones de Broadway. Ella es, aunque lleva muchísimo tiempo, más de 40 años viviendo en Holanda, ella sigue siendo estadounidense, es su lengua, es su cultura, y se siente muy cercana a este tipo de repertorio norteamericano. También ha grabado un recital con canciones de Heitor Villa-Lobos, el compositor brasileño, es decir, que ha cultivado realmente facetas muy diferentes. Y me gustaría terminar la presentación justamente viéndola en ese papel que canta de la ópera Electra de Richard Strauss, que es el papel de la quinta doncella. Es un papel muy breve, justo al comienzo de la ópera, y como decía ella, nos contaba ahora antes de entrar aquí, en una ópera normalmente tienes varias oportunidades para hacer las cosas bien, por así decirlo. Si en la primera área has estado un poco tal, y dices, bueno, aún me queda otra, y aún me queda un dúo, y aún me queda un concertante, pero en Electra hay lo que hay, que es esto que es justo al principio, con lo cual ahí es donde tienes que hacerlo todo y ahí se acabó. Aunque en esta producción de Patrice Chéreau, ella, al igual que el resto de los personajes, tiene que estar prácticamente todo el tiempo en escena, con lo cual, aunque cante solo al principio, luego durante toda la ópera tiene que mantenerse en el escenario. Con lo cual, me gustaría que viéramos, si la técnica nos propicia, que espero que sí, y si puedes apagar estas luces, Unai, para que se pueda ver mejor, vamos a ver esa aparición de la quinta doncella, que es una aparición muy importante porque la ópera Electra comienza con las 4 doncellas hablando horriblemente de Electra, diciendo que es como un perro y que habría que echarla, y hablando en términos completamente despectivos. Y en cambio llega la quinta doncella, que es el personaje que canta Roberta, y se dedica a ensalzar y a hablar bien de Electra, y justo
después de esa intervención es cuando por fin hace su intervención Electra. Pues bien, vamos a ver este momento, Capital de la Ópera. Sí, si nos funciona bien, que espero que sí. No sé por qué. Pues está arrancando ahora el DVD. Como lleva parado mucho rato desde que lo hemos dejado preparado antes, aquí arranca, muy bien. Y aquí nos tenemos que ir al minuto 5:10 más o menos. Aquí. Ay, no se va esto. Pues con esa frase dice, Sie schlagen mich, están pegándome. Esa es la última frase que canta la quinta doncella en la ópera Electra de Richard Strauss, que como he dicho antes es la ópera que ha estado cantando fundamentalmente Roberta durante estos últimos 5 años en diversos escenarios en esta extraordinaria puesta en escena de Patrice Chéreau. Me acaba de decir que eso que hacía en el estreno, porque esto está grabado en el estreno en el Gran Teatro de Provenza, de Aix-en-Provence, dice que ya no lo hace, que es demasiado duro y que ahora lo hace de manera diferente. Bueno, pues les dejo ya con un gran placer por mi parte con Roberta Alexander. Good evening. Good now and goodbye. Buenas tardes y adiós. No tengo nada más que decir. Después de esa maravillosa presentación, muchísimas gracias por haberme invitado. Si hablo demasiado bajo, por favor, decídmelo, porque tengo los oídos un poco taponados del avión.
y todavía tengo un poco de resfriado, así que es un poco complicado cuando vuelas y subes y bajas. Pero sí, es tan gracioso ver esta Electra de hace 5 años, porque acabo de hacer la última en la Scala el jueves y ya no me caigo tan bien. Ahora me lo tomo con tranquilidad, porque casi tengo 70 años dentro de 3 meses. Y eso es cantar bastante tiempo y luego tener que caerte así es un poco arriesgado, pero bueno. Y sí, ¿por dónde empezar? Mis padres, mi madre era soprano, una soprano dramática, y mi padre era director de coro y se conocieron en la universidad. Y mi madre quería tener una carrera. A mi padre no le interesaba tanto tener una carrera, pero le encantaba la música y era bastante buen barítono. Se conocieron en Virginia y yo nací en Virginia unos años después. Y puesto que realmente no había demasiado trabajo para mi padre como director de coros, se trasladaron a Ohio, donde se metió en la programación de ordenadores. Y puesto que todo estaba tan separado racialmente, no había coros integrados en aquel entonces, estamos hablando de 1951. Así que empezó su propio coro llamado la Robert Alexander Chorale, y eran todas personas negras. Algunos eran cantantes profesionales, algunos simplemente amaban el canto, y algunos de mis primeros recuerdos son de estar en los ensayos de ese coro e ir a los conciertos. Mi madre, por otra parte, mi madre tenía una voz en serio, muy en serio, y se tomaba bastante en serio el hecho de tener una carrera, salvo que tenía una niña. Y eso no encajaba demasiado bien. Y también pensaba que lo que se pedía de ella en aquel momento, o sea, estaba el sofá del casting, ahora oímos hablar mucho de eso con el movimiento Me Too, y ella no quería pasar por el sofá. Así que quedó un poco aparte. Por supuesto, no dejó de amar la música por el sofá del casting. Cuando se trasladaron a Ohio, hizo audiciones y consiguió una serie de contratos que estaban muy bien con orquestas locales, la Dayton Philharmonica, la Cincinnati, la Columbus Symphony, y cantó Mahler, Wagner, de todo. Y recuerdo que solo se me permitía ir a los conciertos si no cantaba yo también. Conocía todas sus arias, todas sus canciones y todo. Fui como muy precoz para los 5 o 6 años y todavía recuerdo que en uno de estos conciertos salió y llevaba un vestido de terciopelo negro sin tirantes con 3 tonos diferentes de rosa en una especie de tirabuzones por arriba y luego le colgaba por la espalda. Y estos 3 tonos de rosa, uno muy vivo,
otro más suave, in front of the que orchestra, and I was just like, flotaban detrás de ella cuando salía hacia la orquesta. Y yo me quedé como, yo quiero hacer eso. Yo quiero llevar esa ropa. Me encantaba la música, pero me encantaban esos vestidos, eran fantásticos. my parents were I was very fortunate. Yo tuve I will say mucha this a suerte. lot. I've been Esto lo voy a decir muchas veces. Realmente he tenido mucha suerte parents who de contar con unos padres que no me presionaron, but they supported me. pero me apoyaron. I wasn't allowed to have any voice lessons until I No was podía 16. tomar lecciones de voz hasta los 16 años, porque mi madre decía que realmente no convenía. Canté en coros Other kind of things, y but hice otras muchas cosas, formal voice lessons I had pero piano. la formación de la voz, pues eso no llegaba. Tenía que pasar por clases de piano y clases de flauta, y odiaba las clases de piano. My job was to clean, was to dust the Hacía piano. ver como que mi trabajo consistía en quitar el polvo al piano, y hacía pensar a mis padres que había ensayado quitándole el polvo a las teclas. Bueno, tenía 7 años, sí, es ridículo, ya lo sé, pero bueno, en cualquier caso. Going back to Volviendo the beginning, they were al principio, very active in the community. eran muy activos en la comunidad. In their, they both taught. My mother taught voice. Los my dos father had daban choir at clase. Wilberforce University. Mi madre daba In clases de Wilberforce, canto. Ohio, that is Mi the padre enseñaba oldest en la Universidad black de university Wilberforce, in the en United Ohio. States. Es la universidad negra más antigua de at that Estados time, there Unidos. were Y all black en aquel students. entonces todos los alumnos eran one negros. white teacher. Creo que había como un profesor blanco. And mostly, a lot of the students had. Y muchos full de los scholarships alumnos because it was so tenían expensive. becas Even then, completas, probably the 50s porque era had muy education. caro. Incluso entonces, en los So, años 50, la at a educación certain era muy point, cara. Y en un there was determinado momento, My parents were involved in something mis called padres se vieron Music Under the involucrados Stars. en algo que se llamó Three Música operas, bajo las estrellas, or 4 3 actually, óperas, because it was a o double 4 bill. en realidad, porque había una doble programación. Rape of Lucretia with Britain Shirley con, Loret as Lucrecia. El secuestro de And my Lucrecia, mom con Libret as como female Lucrecia y chorus. mi madre en el papel The Old Maid femenino. and the Thief of Menotti and Olmen y el Bernstein. ladrón de Olmati y Bernstein. Trouble in Tahiti. My dad Trouble in was Tahiti, problemas en Tahiti, en Tahití. thief. My mom Mi was the padre old era maid. el ladrón, And then there was mi Lost madre in the era Stars by Kurt Weill. la solterona, y luego Perdidos chorus en las for that estrellas de Kurt Weill. was the Y Robert Alexander el chorale, coro because they had to have era an all-black el coro chorus. de Robert Alexander, porque tenían que And tener this un was coro all totalmente negro. done Y with todo a, esto with a group, a se theater hizo group from con un Cleveland. grupo teatral And all de the people Cleveland, from around the y area where we toda la lived. gente de la zona donde Went to vivíamos, school and my parents taught, and donde yo iba a la escuela, mis padres Benno daban clase. Frank Y was the name Benno of Frank the director of era all el these- nombre of all of these del operas. And he director had de this todas big estas dog óperas. Y tenía un Great Dane perro named muy Axel. grande, un gran danés que And se I was llamaba 7. Axel. Y yo tenía 7 años. 7. And, the little boy who was supposed to Y sing el his niño aria, que debía cantar un aria he couldn't remember his words. And I said, well, no se acordaba de la letra. Y dije, pues yo me so acuerdo. I got to make my debut. Así que tuve mi in the debut opera en la at ópera 7 years old, con 7 años as de this edad, kid, haciendo singing de this song, niño, Big Mo was a cantando negro, esta fastest canción. It was all about South Africa. Todo tenía que ver con Sudáfrica. And, but I was able to go to all the rehearsals and Pero all this pude music. asistir a todos los Shirley ensayos Loret, y I got disfrutar her de dress toda after, esta música. The Rape of Lucretia. Y después And del I'm secuestro down in de my basement, Lucrecia conseguí el walking vestido y in this estaba dress. en el sótano dando vueltas con este vestido puesto de aspecto, qué sé yo, griego. Era ridículo, por supuesto, pero una niña pequeña. Fijaos en lo que han hecho los etruscos. Y ya me estaba poniendo dramática, era una drama queen muy seria.
So that kind of years later, I saw Y años Shirley después Barrett vi a in the Shirley canteen Barrett of the Met. en el comedor I del related Metropolitano the story. y le conté esta She historia. howled with laughter because Y she esa did se remember partía de risa doing porque that se acordaba de aquella because it was the producción, first time she'd porque done fue the la rape of primera vez Lucretia. que había hecho But of el course she did secuestro de remember me, Lucrecia. but Por supuesto I no se wondered acordaba just de how mí, happy she actually pero was me to preguntaba have me remind her of hasta qué punto le gustó que le recordara algo que había sucedido hace tanto tiempo, pero bueno, fue muy digna. It was very difficult En at cualquier that caso, time for you to en even aquella think época of having resultaba muy difícil incluso pensar en tener una carrera en la ópera. everything was separated. Todo estaba separado, todo segregado. Get to the early 60s, things began Al to principio become de los a años little 60 bit, you had more hope. There was Martin Luther había un King. poco más de esperanza. Estaba Martin Luther King, So Kennedy, many things that were happening at that tantas moment. cosas que estaban pasando en aquel The momento. civil rights marches, the Las Selma. marchas I was de not derechos humanos, I was old enough to la get it, Selma. but not old enough to be Tenía actual suficiente edad para entenderlo, pero no suficiente edad para formar parte. Era demasiado joven, tenía 14 o 15 años. Todos formamos parte de ello de alguna manera, pero mis padres no me dejaban ir a la manifestación, a la marcha sobre Washington, porque dijeron que era demasiado pequeña para eso. Pensó que no fue demasiado agradable por su parte, pero bueno, seguramente tenían razón. Just a case in point. Pero a When I modo was de 16, I graduated ejemplo, from high school. a los 2 years 16 años early. me gradué del instituto. Yes, well, I 2 skipped años 2 antes grades. me I salté never 2 wrote on the cursos same wall twice. porque nunca Keep me occupied somehow. I never escribí did en la learn misma how to lie. pared 2 veces. Siempre me estaba metiendo en líos, así que me tenían que mantener ocupada, pero nunca aprendí a multiplicar. They Eso wanted enseñaban en me to sound quinto. music Pero querían hacer in my senior year. sonrisas y lágrimas There en was el no último one, they curso could not get y no había nadie. around No pudieron using me for Maria. evitar utilizarme They para el could- papel de they María. could not, but they had to No find pudieron, a black guy to pero play the tuvieron captain. que encontrar a un tipo negro para hacer el papel del capitán. No podía haber una mezcla de razas. Esto era en Ohio, en 1965. Así de idiotas eran las cosas, But they bastante did. mal. They found Pero bueno, lo this hicieron, guy who encontraron a este chico que no era capaz de salir cantando de una bolsa de papel con un cuchillo. Era terrible, and he pero had the right era color. muy agradable y era del color Quite, adecuado. quite something. Y fue una And, cosa that- increíble. those kind of things where when you look back, Y cuando it seemed perfectly uno mira normal atrás, at the time. parecía perfectamente normal en Now, aquel what entonces. we're seeing, Y ahora, if we lo fast que estamos forward viendo, to right now, si in the avanzamos United States, al momento it's as actual if en Estados Unidos, none of what we experienced es como in si the 50s and the nada de lo 60s, que experimentamos en los años 50 y way of 60, going forward, esta it's like manera it de never avanzar, happened. es como si jamás hubiera sucedido. It's like a bad, really, it's like a nightmare. En realidad es como un mal sueño, como una pesadilla. Sorry, I'm fast forwarding and Y I don't lo want siento, to, 'cause this is a estoy very avanzando demasiado y no quiero, to porque talk es una about. tarde muy agradable y no hace falta hablar de eso, exactamente. So, Así que and in 1965, en 1965 fui a la universidad and I was lucky enough to be in the university y tuve la suerte that Leontine Price de was estar an en la alumni universidad of. donde Leontine Price era alumno. And Leontine Price Y had Leontine Price recorded
the blue album. Do you all Había remember grabado the blue album? el disco azul. ¿Recordáis el disco azul? That's the album, her very first Su album. It came primer out álbum, in creo que salió 1961. en I wasn't 1961. aware of it until like Yo 65, no lo 66. conocí hasta el 65, 66, algo así. Well, okay, so here you have all Bien, these así que voice aquí students. tenemos a Probably todos don't know estos anything about voice estudiantes students, de but voz. Seguramente no sabéis nada de estudiantes de voz, young voice pero students always los have- jóvenes estudiantes de voz always siempre están talking yapa, yapa, about, yapa, "Oh, yapa. this person's Siempre están hablando, esta persona no lo hace tan bien y esta persona no lo hace tan bien. Hoy la has oído a esta. All the knobs Bueno, in the studio, all the knobs in the studio. como si pulsaran todos los botones del estudio a la vez. Es imposible. I heard this for the first time. Esto lo vi por primera vez. ¿Lo puedes poner, Canzone por di favor? Doretta of La- Canzone from di La Doretta Rondine. de La Rondine. I mean, even after all Quiero this decir, time, it's still incluso después de tanto tiempo, this whole simplemente me pone en trance. I pero mean, bueno, I heard this and I thought, esto this lo is oí not possible, y pensé, esto that no es somebody posible can sound like que alguien pueda sonar really así, without, de verdad, you know, help. sin ayuda. So, Leontine Price Leontine Price viene a nuestra escuela, a nuestra universidad, para hacer un doctorado honorífico. Y yo voy a cantar en el programa donde se le va a otorgar el doctorado. Voy a cantar Ritorna Vincitore con 18 años, una de sus áreas. Y esto solo se puede hacer cuando eres joven, ¿verdad? Pero no te das cuenta de lo tonta que eres. Pero bueno. No nos podíamos permitir las entradas para ir a su recital.
pero hicimos de acomodadores, así que fuimos a este recital que dio. Había como 3.000 personas en este recital. Y cantó y cantó y cantó, y fue maravilloso, fue maravilloso, fue maravilloso. Y luego llegó a los bises y cantó eso. Y sonó exactamente así. Me eché a llorar. Nunca había oído nada tan bello. Y pensé, más vale que estudies. Incluso entonces, no estoy muy segura si llegaré, pero ella era maravillosa y muy amable. Y creo que esto probablemente fue la primera vez que en realidad pensé, y bueno, le había escuchado a mi madre, era otro tipo de voz, era una soprana cantando Disher Rahaila y Mutilated y todas estas cosas dramáticas, pero esto era como, Dios mío, escúchala, escucha cómo canta Handel y Mozart. Ya, muy bien. Desde luego tenía que trabajar duro. No fue fácil, pero debido a mujeres como ella, y también porque en aquel entonces en televisión podías encender el televisor una vez por semana y podías ver a gente haciendo lo que tú querías hacer y que se parecían a ti. Así que esto era fantástico. Todo se paró, por supuesto, en un determinado momento, pero como semilla para los jóvenes existía. Podías ver a Martín Arroyo, Leontyne Price, Robert McFerrin, padre. Mucha gente negra que estaba en televisión haciendo esto. Grace Bunbury, Shirley Verrett. Así que ahí tenías un modelo. Y esto fue realmente importante, fue muy, muy importante para mí. En aquellos años que iba creciendo y yendo a la universidad. Realmente nunca llegué a cantar lo que me gustaba hasta que llegué a la Universidad de Michigan. Allí es donde me enamoré de Mozart. Allí es donde empezó. Tenía un profesor que me dijo, deberías cantar más Mozart. Tienes que dejar a ese Verdi. Bueno, sobre todo al Verdi. No iba a dejar a Puccini para nada. Eso no lo iba a hacer. Dije, no. Siempre cantaré Mimi. No la voy a abandonar a ella. Pero entiendo lo de Verdi, sí, lo entiendo. Solo tengo 19 años. Pero voy a conservar a Puccini. Pero esto también fue algo extraño. Tuvimos un examen de ingreso donde te tenían que volver a evaluar sobre si era suficientemente bueno en teoría de la música. Entonces reproducían algo y lo tenías que apuntar, tenías que cantar algo simplemente a la vista, bien. Y luego tenían 16 compases impresos y decía debajo, acaba esto en el estilo de Bach. Y yo simplemente lo miré como, no soy capaz de acabarlo en ningún estilo. En ningún estilo. Así que tuve que estudiar más teoría.
Desde luego tuve que hacer más teoría, más solfeo, pero en el departamento de ópera en esta gran universidad, como 2.000 estudiantes de música, esto fue en el 69, y como 500 estudiantes de canto, había mucha gente, y tuve la suerte de ser elegida. Pude hacer Madame Butterfly, La Viuda Alegre y Cosi fan tutte. Ah, sí, y Manon, de Massonet. Trabajamos muchas noches con la orquesta y eso estuvo muy, muy bien. Y pasé 2 años allí haciendo mi máster. Fue bastante divertido. Y el último año fue a las audiciones de la Met. Sí. Y gané la audición de distrito, que es un grupo pequeño. Así que fui a la audición regional, donde me enfrentaba a todos los demás ganadores de distrito. Y había 4 personas que quedaron y 3 premios. Así que ya veis dónde va a acabar esto, ¿verdad? Tercer premio, barítono. Segundo premio, otro barítono. Primer premio. El tipo dice, y el ganador es esta maravillosa soprano, tiene 22 años, una voz preciosa, todo lo que tiene es fantástico, y su nombre es Jean Bradle. Yo me quedé con nada. En ese momento, alguien en el público tuvo algún tipo de ataque, así que cuando anunció el nombre de la ganadora, hubo este grito, este tipo de sonido. Sí, de verdad. Jamás se me olvidará. Y yo no tenía nada. Y esta persona, el juez, me dijo, tienes que buscar otra profesión, no tienes ningún talento. Así que lloré en el coche hasta casa. No tengo talento. Hasta casa, 3 horas en el coche. Sin parar. No sabía qué hacer. Y al final de la semana recibí el contrato para la Ópera de Santa Fe, para el programa de aprendizaje, lo cual estaba bastante bien. Eso me salvó. Eso realmente me salvó. Sí, pero ese tipo, no os puedo contar la felicidad que tuve 10 años después cuando me encontré con él en la Ópera Metropolitana al debutar, sin talento. Bueno. Sí, en serio. Pero tengo que decir que Eleanor Steeble fue maravillosa conmigo ese día. Me vino y me dijo, sigue cantando, chavala, lo conseguirás. Y me pareció muy, muy amable. Pero bueno. Y ahora llegamos a la parte realmente buena. Me encuentro con este tipo en Santa Fe. Y ya sabéis que siempre tiene que ser un tipo, ¿verdad? Así que... Y es un director holandés. Y puesto que él nos iba a trasladar a Yellow Springs, Ohio, yo me trasladé a Ámsterdam.
things didn't go, like Y las cosas no salieron como yo pensaba, He didn't really want me to sing. porque él realmente no quería que yo cantara. And mind you, we met at the opera. Aunque nos habíamos conocido en la ópera, ¿de He's acuerdo? conducting, I'm singing. Él está dirigiendo, yo estoy cantando, No, so pero I él no. said, okay, Así que dije, vale, half a year. And then durante como medio año. Y luego I pensé, don't know, I think I need to bueno, do no sé, yo creo que tengo que hacer algo. So, I had heard about this voice teacher. Y había oído hablar de este profesor de canto But I thought, en Holanda, okay, que era muy well, maybe I can estricto, start pero pensé, taking bueno, voice a lo lessons. mejor puedo tomar asked if algunas I clases de canto. Sing for him. Así que le And I made pregunté an si appointment. podía cantar para él. Hice una cita y and he fui a said- verle y me dijo, Beautiful voice. tienes una voz But preciosa, you don't know what you're doing. pero no sabes lo que estás haciendo. And I went, Y yo hice, dare you? ¿cómo se atreve? And I sort of stormed off Y salí on the way muy digna. back in the train. Y en el tren de vuelta a casa pensé, He's right. tiene I razón, really don't know what I'm doing. realmente no sé lo que estoy haciendo, de verdad no. Not, like everything's natural. No como So si you need todo to fuera find out. natural. You need to find out what to do. Así que tienes que averiguar lo que hay que hacer. And there started Te tienes que enterar de lo que estás wonderful haciendo. journey. Y aquí empezó un which viaje turned me maravilloso into a que me technique convirtió geek. en un friki de la técnica. He was great. He was Él era wonderful for me. estupendo, fue maravilloso para mí. I learned an awful lot about Aprendí muchísimo just the art of making the sound. sobre el arte de crear el sonido de I él. never had a woman teacher. En realidad nunca había tenido una profesora, una mujer, un poco raro, aparte de mi madre, pero siempre había tenido profesores hombres, pero bueno. So while I was taking lessons with Y, this teacher, Mientras estaba tomando I clases, said, well, maybe I should like try and get into some dije, bueno, kind a lo of mejor like debería opera studio. intentar entrar en algún tipo de estudio de ópera. Así que fui a una audición y entré, lo cual fue una gran suerte, Within 3 months porque al cabo of de getting 3 into the meses opera studio de and entrar making my en el debut estudio in de Amsterdam, ópera y debutar en I was Ámsterdam, divorced me divorcié. from to be fair, Bueno, para ser I justa, was his third wife, fui su tercera esposa and he's now on number 8. y ahora va con la número 8. Yeah, I Sí. kid you not. He had No to get bromeo. a special thing from the queen. Tuvo que conseguir una cosa especial de la reina para casarse por octava vez, porque va en contra de la ley. Married and divorced more than 5 Casarse times. y divorciarse más de 5 veces o algo. So, anyway, Pero bueno, and I obviously didn't learn my lesson. y evidentemente no aprendí nada porque me canté con otro holandés. This has gone quite well, though. We're still Pero esta vez ha ido bastante bien, seguimos juntos. although I didn't really like him. Aunque realmente no me when I first- gustaba. He was a coach when I was in the opera studio. Él era coach cuando yo estaba en el estudio de ópera. Did the schedule, I said, Y miraba la programación y decía, por favor, no me "He deis is horas con este tipo. so serious. Es tan serio He's so, y es you know, tan never así, smiling, nunca sonríe, it's working. And that no was hace más que like trabajar. 3 years ago. Y eso fue hace como 43 años y seguimos juntos. Opposites do attract, I think. Así que los opuestos sí se atraen, yo creo. Yeah, so things got very. So I was in the opera studio. Bueno, entonces estaba en el estudio de ópera y tuve que tomar una decisión. ¿Debía Or quedarme should I go back to America? o debía This was volver a Estados 1977. Unidos? Esto era en 1977. I thought maybe I better Y stay pensé, because I have 2 more tal years. vez será mejor que me quede porque me quedan 2 años en el estudio y es un puesto remunerado, puedo aprender, incluso tal vez pueda conseguir algún trabajo. So my last
year of the opera studio, Y el último año en el estudio de fifth ópera maid in Electra. fui la quinta doncella Okay. en Electra That was Harry Kupfer, con which Harry in Kupfer, turn got me the que a su vez me consiguió Mimi Harry en la Kupfer. ópera de Comica con 5 years Harry later. Kupfer 5 años después. And the third orange, Y the third orange, la, in Love of the Three Oranges, tercera naranja girl en El amor de las tres naranjas, la the chica Kaiser of Atlantis, en el Kaiser Okay, de the Atlantis, Kaiser of Atlantis, bueno, which was el Kaiser de Atlantis, que fue in escrito Theresienstadt during the Second durante World War, la Segunda by Guerra Victor Mundial Ullmann. por Víctor Ullmann, And they found the score y encontraron la partitura, and what do you call that? y Reconstructed. como se dice, Reconstructed it. la And we reconstruyeron. did the world premiere of this Hicimos opera. el estreno And it was mundial de taken- esta ópera, We went then to do a Gastspiel, y luego hicimos un Gastspiel, guest performances in Israel. unas actuaciones invitadas en Israel, que realmente And fue we muy did it emocionante. in Jerusalem. Y lo hicimos en Jerusalén. And just bear with me. Y os pido un There was- poquito de after the paciencia. performance, there was a knock Después at the dressing room door, de la actuación and I hubo una opened the llamada door, and a la this puerta person del said, camerino. Abrí la puerta "You y are esta not persona dijo, Roberta Alexander." tú no eres Roberta Alexander. I said, "Well, yes, I am." Y dije, sí lo soy, no lo eres, no eres Roberta Alexander. Who are you? Y dije, ¿y usted quién es? And he said, "I am Y dijo, Benno Frank." Yo soy Benno Frank. And I looked at him for a minute. I said, Y le "Did you miré have a un big instante dog named Axel?" y le dije, tenía un perro grande que se llamaba Axel. I said, Y "Well, dijo, I'm that sí, little girl. pues yo soy esa niña. You're thinking of my mom, Está Roberta pensando Alexander en mi Sr." madre, Roberta Alexander, like, madre. Y fue como, I mean, how small can this world be? qué pequeño es este That- I mean, mundo. all those years later, Todos here's esos this años guy después, aquí from está when I was esta 7 years persona old, de cuando yo tenía and 7 now años we're in Jerusalem, y ahora and estamos en Jerusalén. crazy stuff, crazy stuff. It was Es una lovely. locura, pero fue precioso. Anyway, my studio time came Bueno, to en an cualquier end. caso, So I went acabó to mi the tiempo en head el doc estudio, así of the que Netherlands Opera. fui donde la cabeza And I asked de la ópera de Holanda what do I have next year? y le pregunté, ¿qué tengo para el año que viene? Nothing. Nada. I said, what do you mean nothing? Y Nothing. dije, ¿qué quiere decir? You Nada, have to go nada. abroad. Tiene que ir al extranjero. I said, this is Y dije, abroad. esto es el extranjero. I am already Yo abroad. ya estoy en el extranjero. No, you have to No, go no, abroad. tienes que ir al extranjero. Okay. So Vale. I do the whole Germany audition thing. Así que hago lo de Now, todas las I was audiciones de Alemania Again, this word. y tuve suerte, I already esta had palabra management. suerte de nuevo. Ya I had management. I Tenía- had Columbia Artist Management Incorporated in Columbia Artists de Nueva they York, arranged for me to que me gestionaban, an agent in que me llevaban Wien. y consiguieron un agente, y este agente me envió a todos estos I met sitios with little or no donde success me encontré con poco o ningún éxito en las Like if you have audiciones, 100, you get one offer, como and it's si the tienes wrong 100 repertoire. audiciones, te hacen una oferta y es el repertorio inadecuado, siempre pasa lo mismo, Until I got to a little hasta que tiny llegué town called a un St. Gallen pueblecito llamado St. Gallen, in Switzerland, en Suiza, and they offered me y Maria me ofrecieron in West Side Story. María en In West Side German. Story en alemán, Okay, ¿vale? so weil ich nett bin, einfach nett bin, unterdreht bin, süß und gescheut. I can still remember it. This is like Todavía lo decades. recuerdo, esto hace décadas. So I said, okay. I'll Así do it. que There wasn't dije, a bueno, lo German haré. person in it. No había una sola No persona Germans. alemana At all. en el Everybody, programa, but we had to ningún all alemán. learn
Pero todos tuvimos que aprender esta cosa en alemán. I thought, okay, Y but pensé, while I'm there, bueno, why don't pero I mientras just estoy do aquí, an audition ¿por qué no hago for some- alguna just to audición? see what comes out of it. Simplemente para ver lo que surge. So I got Ilia in Idomeneo. Así que conseguí Ilia en Il Domineo para la próxima temporada. Y luego Marcellina en Fidelio, with Janovitz, con Jamovitz, who was trying out her first Leonore. que estaba probando sus primeras Leonoras. And then by that time, Y luego, I para had aquel started entonces, working with- había empezado I a had done an trabajar. audition for Había hecho Hanukkah una for a audición Matthew para Passion. Hanukkah, para una And I pasión got de the Mateo. Matthew Passion, but I Y also conseguí got la pasión de Electra in Mateo, Domineo. pero también Electra Go figure. en Il Domineo. Okay. Fijaos. And there started Y our allí empezó wonderful. I mean, I was algo really lucky. maravilloso. to Y meet realmente tuve when I did. suerte de conocerle cuando le He conocí. was so patient. Era because I tan paciente I knew nothing porque yo no about sabía early music. nada sobre Literally. la música antigua, I had literalmente just nada. barely even heard of countertenors. Apenas había oído hablar de So contratenores. early music, I Así que remember la I música went to antigua, Wien to work with fui him a on Das Viena Alexanderfest, para trabajar con él en Das Alexanderfest. and I was sort of, I had my music. Y tenía la música y la había aprendido muy bien. It's like, what's wrong? What Y is pensaba, this? ¿qué pasa? ¿Qué es esto? To the pianist, Así que it actually was a clavecembalo, you know, that le dije al pianista, bueno, en realidad era un clavicémbalo. is this lower or something? Le dijo, ¿esto es Yes, and I said, oh, bajo o algo? Y me dijo, sí, porque no sabía. 4:15, no tenía ni idea. that's a half step lower. So Es you're looking medio paso más your bajo. music Por lo tanto, and estás you think viendo la música it's what you see, but what you're y feeling piensas que is es a lo half que a tone ves, lower, but pero it's lo not- que it's not sientes es computing. And I didn't un understand medio anything. tono He más was bajo great y for me. no lo entendía. supported Pero bueno, me él fue and- estupendo, me apoyó. I mean, I loved working Quiero with him. decir que He was me great. encantó trabajar con él, fue A estupendo, lot of fun too. fue muy Never- divertido. I mean, he would say things like, "Oh, Decía cosas I como, still have." He had his father's shoes. tenía los He still had his zapatos dad's de su padre, shoes, todavía his tenía dad's dress los shoes. zapatos de su padre, sus zapatos de vestir, y se sentaba y decía, no sé lo que voy a hacer, necesito que alguien se ponga unos zapatos nuevos que me he comprado para ir haciéndolos. And I said, "No, I'm sorry, maestro. You cannot Y use the word decía, service." no sé, necesito algún siervo. Y decía, lo siento, maestro, no puedes utilizar la palabra siervo, no puedes utilizar esa That's palabra. not good English. Eso no es buen inglés. So we did a lot of things. Así que hicimos Together, muchas Julius cosas Caesar. juntos, Julio César, Oh, Theodora, Samson, Teodora, Sansón, Così, Così, Giovanni, Giovanni. Giulio Cesare. There's half of it. Half it's so long. Sí, pon la mitad, es muy largo. little. Un poco.
Yeah. Things like that. He just, Sí, I con mean, he cosas had así. everything was about the music. Todo tenía que ver con la música, con el Harnoncourt, everything. Harnoncourt, There was todo. there was no ego, there was No había ego, it was all about the music. todo tenía que ver con la música. And I think if that's one thing that I learned from him, it's about the music is Y first. si aprendí algo de él, es que Then- primero es la música. You know, you're in service of the music. This is, Tú and I think this sirves is a la what I música. try. Y esto I es, teach a lot. I, bueno, coach doy a lot, muchas young clases, people, hago mucho coaching and I ahora try a jóvenes and give them e intento that message. darles este That mensaje as soon as you get in the way de que of en the cuanto music, tú estorbas a la música, you're sunk estás hundido, because it's not real. It's not. porque it no es doesn't come from real, inside no you. viene de dentro de ti. You have to put your own ego Tienes aside que and go dejar into al lado tu propio ego y tienes que and, acudir a la and música. Harnoncourt was Y one of those Harnoncourt era una de estas personas que lo hacía. people. Also, Haitink Y Haitink también, Bernard Haitink, era otra persona went straight to the heart of the que iba matter. directamente No stuff. al centro del tema, sin aditamentos, lo llamo And that's aditamentos. difficult because Y you eso have es a lot difícil, of different porque things to deal with. Hay muchas cosas diferentes que tienes que tratar en esta profesión. Tienes el diseño del vestuario, el diseño de la iluminación, la persona que quiere que hagas volatines, la persona, si estás pasando por el fuego y el agua en la flauta mágica, quieren que metas la cabeza en el balde de agua y luego hacer así. Bueno, no, creo que no. O tienes un enorme escenario y tienes que subir y bajar corriendo y luego cantar un aria. Hay todo tipo de cosas de las que te tienes que ocupar, pero hay que pensar constantemente en la música. Y aquí puedes cantar todas estas cosas fantásticas. Es como un regalo enorme. Toda esta música maravillosa. Sí, pero bueno, perdonadme. ¿Llevo hablando mucho tiempo? ¿Estás seguro? I think. No, wait. Oh no, I don't want to hear any more of me. No, ya no me quiero oír más. Estoy harta de oírme a mí misma. Second. Oh, yeah. Oh, good. Okay. Just a second. Yeah. Oh, yeah. Mahler. 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 Oh, my God. Dios mío. Number 4 and number 8. El número 4 y número 8. Número 4, número 8 y número 2. Number 2 is the scariest. Número 2 es el que más miedo da Because you have to sit there for an hour porque tiene que estar sentada before you una open hora your mouth. antes de abrir la boca. It's an hour. Una Mahler hora. 4, Mahler 4, 45 minutes, but there's that 45 loud minutos. part before you have Pero to esta es start. la parte de mucho ruido antes de empezar, así que puedes ir haciendo así, junto con la orquesta. Pero Mahler 2 It comes out of and you're empieza like, así. oh my God, Y what's estás gonna come pensando, out? You have no Dios idea. mío, ¿qué me va a salir? No tienes ni idea. Trust Es that como, it's confía, okay. confía en que va a salir bien. That moment. Ese momento. Oh yeah, I'm serious. This is the scariest thing. Sí, en serio, esto es lo que más miedo da. You think it's going to be okay?
so scary. Da tanto miedo. When it works, it's great. Cuando funciona es estupendo. And then this was, oh my gosh, yeah, talk about a way to ruin your entire Y Christmas. hablando una manera de estropear todas tus navidades, esto. Yeah. So your whole Christmas is shot. Todas tus navidades quedan en nada. Estás allí desde las 10 de la mañana, esto es como las 3 de la tarde, y están montando las cámaras y todo lo demás, y tú estás haciendo... You know, trying to keep warm and there. Yes, okay, now we need to intentando absolutely ruin in the night calentarte, before, and then afterwards y you just, después estás now here's another one. This is the next como one. así. It doesn't stop. Y esta es la siguiente. Go back a little bit. Go back just a little bit. Just a hair. Yeah. Go back to where the chorus. Yeah. Yeah. You get to do it twice. Even when I look at that now, incluso viéndolo ahora, me sudan las manos. I can still remember how scary that Todavía recuerdo el miedo que daba. Pero merece la pena. Esta música es tan maravillosa. Mahler 8. Esto ya es harina de otro costal. Eso es cuestión de chillar y gritar todo el rato. The entire, nothing can be louder. There's nothing that can be any louder. No puede haber nada que meta más ruido. I jumped in for, if I'm not mistaken, si no me equivoco, it was Gruberova, creo que fue Gruberova que debía cantar soprana 2 en Salzburgo. Así que llegué yo y bueno, fue bien, pero después del ensayo general estábamos todos sentados en un café y la noche antes se había estrenado Fígaro y tuvimos nuestro ensayo general esa mañana, por la mañana, Mahler 8 por la mañana. Y fue bastante bien, todo el mundo estaba contento y estábamos allí en este café y de repente entra esta señora borracha con un programa de Fígaro y me viene a mí y dice, señorita Battle, nos encantó su actuación anoche. ¿Le importa firmar mi programa? Y le dije, desde luego, claro, mejores deseos, Catherine Battle. Eso nos pasa muchas veces. Catherine Battle, Barbara Hindress, Roberta Alexander. 3 chicas americanas negras con coleta. Y simplemente no distinguen una de la otra. Sí. He tenido muchos momentos como ese. Sí, es muy divertido. Pero por lo menos somos bastante buenas amigas. Así que está bien, no importa. Y Porgy and Bess también es un momento destacado. El Met hizo su primera ópera de Porgy and Bess en 1985 en la Ópera Metropolitana y Simon Estes hizo de Porgy y yo era la segunda para el papel de Bess. Grace Bunbury fue la primera elegida
Ella tuvo el estreno, yo lo hice en la radio y 22 actuaciones más. Y me encantó. Fue tan agradable no tener que ser la condesa o doña Elvira o esas chicas, sino simplemente una chica joven que bebe, que baila, que se lo pasa bien. Y yo me lo pasé muy bien. Y antes de eso, Simon y yo y otros dos solistas habíamos grabado este álbum y lo sacaron al mismo tiempo que se interpretó Porgy en Nueva York. Y mis padres, todavía lo veo. En el tercer acto, Bess ha vuelto de Kiriwa Island y está en casa de Porgy. Y en el decorado tenían esta casa y yo estaba dentro de la casa, pero también había como pequeñas ranuras para que se pudiera ver, y yo podía ver a mis padres entre el público y estaban como así, tan felices. Esta es nuestra niña. La niña del pueblo lo consigue. Y siempre me ha resultado muy gratificante saber que gracias a ellos, gracias a lo que pasaron ellos, y yo pude hacer lo que ellos hubieran querido hacer. Y esto todavía significa mucho para mí. Sí, un poco de Summertime, sobre todo aquí con este tiempo. Yeah. That's the only time that Bess sings by herself. Es la única vez que Bess canta sola en toda la noche. Es una reprise de Summertime y ya está. Tiene 3 duetos y los barítonos cantan con toda la potencia de su voz. Y tú simplemente intentas que se te pueda oír. Pero es un papel estupendo. Para ir acabando, sigo haciéndolo, sigo sintiendo la misma pasión,
aunque a veces mi cuerpo no le sigue a mi cerebro. Mi cerebro dice, sí, puedes hacer eso. Y luego es como, ¿de verdad? ¿En qué estabas pensando? Sí, llega la realidad. Pero la gente me pregunta, ¿cómo lo consigues? Y digo, bueno, tienes que tener cuidado, tienes que cuidar tu instrumento. Si no haces eso, entonces no conseguirás una longevidad. Y todo tiene que ver con las decisiones que tomes. Y a veces tomas buenas decisiones y a veces malas. Nadie es perfecto. Pero tienes que saber cómo hacerlo. Y esto lo creo de verdad. ¿Sabéis esa pequeña voz que tenemos dentro? Esa pequeña voz nunca se equivoca. De verdad que no. Si lo escuchas, el 99,99999% de las veces tiene razón. Y tienes que confiar en esa pequeña voz, más que en otras muchas cosas. Les digo, sobre todo a los jóvenes, que es tan importante devolver lo que a ti te han regalado. La epidemia del SIDA fue un desastre para toda una generación. Digamos, la generación anterior a la mía, media generación después de la mía, la destruyó totalmente. Y hay una gran brecha de conocimientos. Conocimientos que se deben pasar de generación a generación. Es tan importante entregarse a las personas. La gente ha sido buena conmigo en mi vida y en mi carrera. Y yo siento la obligación de pasárselo a los demás, de verdad. Pero bueno, muchas gracias por escucharme balbucear. ¿Puedo hacerte un par de preguntas, Roberta? Bueno, fáciles, vale. Hablabas de escuchar a una generación anterior como Leanne Price y Shirley Burnett y estas cantantes maravillosas. Y llevas mucho tiempo enseñando en Rotterdam y haces coaching de cantantes jóvenes y das clases magistrales. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la gente que dice que no? Las voces buenas son las voces antiguas, ya no existen esas voces. Escuchas a cantantes jóvenes constantemente. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con este mito de las grandes voces antiguas? Buena pregunta. Yo creo que realmente fuimos afortunadas. Ya que tuvimos una generación, mucho tiempo, durante el cual se respetaba, se admiraba la individualidad del sonido. Podrías decir, es Montserrat, esta es Mirella, esta es Leontine. Ya está. Sabías quiénes eran estas personas porque eran personas individuales. Ahora hay unas pocas personas que puedes distinguir, que puedes diferenciar. Renee Fleming, Corita Canoa, Joyce DiDonato, Anna Netrebko. Anna Netrebko. La individualidad desaparece. Aunque esto no es mutuamente excluyente.
La razón por la que existen estas grandes voces doradas es porque la gente valoraba las diferencias, no intentaban que todo el mundo sonara igual. Por lo tanto, había gente que desarrollaba su propio sonido individual. Yo creo que esto es aplicable también a los músicos, los instrumentos. Los músicos antiguamente eran todos diferentes y las orquestas tenían sonidos realmente diferentes y ahora tienden a sonar más o menos la globalización. Sí, por supuesto. Y cada generación va a tener su Tibaldi y su Callas y su Corelli. O Nilsson. Bueno, nunca ha habido otro, ni ha habido otro antes, que yo sepa. Simplemente el volumen de ese sonido. Quería preguntar otra cosa. A veces la gente no entiende por qué la ópera es tan cara, de alguna manera. ¿Por qué hacer ópera es tan caro? ¿Nos quieres contar cuánto tiempo llevas viviendo en Milán haciendo Electra? ¿O cuánto tiempo vas a vivir en Londres para hacer esta forza? Fui a Milán el 30 de septiembre. Volví el 30 de noviembre. La primera representación fue el 4 de noviembre. La última representación fue el 29 de noviembre. No nos pagaron por los ensayos, así que desde el 30 de noviembre, desde el 30 de septiembre hasta el 4 de noviembre, nada. Tienes que pagarte tu alojamiento, que no es barato, y tienes que pagarte tus vuelos. Y todavía no me han pagado. ¿De acuerdo? Si tengo suerte, a lo mejor lo veo antes de finales de año. Empiezo a ensayar en Londres el 14 de febrero. La última actuación es el 22 de abril. 9 semanas. Ya tengo el piso en Londres, Airbnb, y esto se paga por adelantado. ¿De acuerdo? Pero quiero decir una cosa. No somos nosotros los que suponemos el gasto de verdad. ¿Cómo lo puedo describir? Como en esta Electra, fabricaron zapatos. Quiero decir que una persona fabricó los zapatos. No es que fueron a una tienda a comprarlos. Hicieron los zapatos. No le gustaron. Esto es solo un ejemplo. Esto sucede constantemente. Hay mucho derroche. O todas las compañías operísticas se quejan de no tener bastante dinero, todas. No tenemos dinero, no tenemos dinero, no te podríamos pagar 5 centavos más, no lo tenemos. Sin embargo, bueno, así son las cosas. No me importa. Sin embargo, si alguien dice, no, esto es el máximo que te podemos pagar por la quinta doncella, de acuerdo, es un papel pequeño, aunque no sabía que iba a tener que estar en el escenario toda la noche, pero luego
Después de 3 semanas de ensayos, y hay 7 semanas de ensayos, 7 semanas, nos cogen a todos, a todo el reparto, las actrices, todo el mundo, y nos llevan a Milán durante 10 días, porque está allí uno de los solistas con el que tenemos que trabajar. ¿Y eso cuánto puede costar en la suma total de todo el presupuesto de una obra? Llevar como a 25 personas 10 días a una ciudad y alojarles en un hotel todo ese tiempo, pero no tienen dinero. Te diré algo muy reciente de Madrid. Sabéis que ahora tenemos Turandot, dirigido por Robert Wilson. Caballos, no. Y pidió que todos los vestidos tenían que ser de seda pura, si no, no funciona. Todos los vestidos hechos a mano de seda pura. Pero también pidió que se pintura parte del decorado con una pintura muy especial, que costó una fortuna. Y antes del ensayo general dijo: no lo quiero, quiero un escenario vacío. Después de haber pintado todo eso, todo el dinero, todas las personas que han trabajado en eso, y así es como funciona con los directores. Y a un nivel más gracioso, por decirlo así. Me gustaría contar, si no te importa, ante este amable público, esta anécdota tan interesante que me contaste sobre un director italiano, cuyo nombre completo no mencionaré. ¿Tipto algo? Ah, sí, porque está muy bien. No, venga, creo que lo puedes hacer. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo quieren oír? Yo creo que sí. Bueno, no lo sé. Bueno, esto fue hace mucho tiempo. ¿Es italiano? No, no es italiano. ¿Es italiano? ¿De verdad? Bueno, es italiano. Y estaba dirigiendo La Traviata. ¿Cómo lo puedo decir? Con una mujer belga muy reprimida cantando Violeta, pero quiero decir totalmente cerrada. Ni siquiera sé la palabra, estaba tan encerrada en sí misma. E intentaba conseguir que se soltara un poco, que soltara un poco el cuerpo. Y la miró y le dijo: tienes que sentirlo en tu cuerpo. Tienes que sentirlo en tu sexo. Y sus ojos se pusieron así. Sexo. Yo creo que nunca había oído la palabra antes. Porque se puso tan roja como esto. Ya no pudo cantar todo el día. Sentirlo en el cuerpo. Jamás se me olvidó. Yo simplemente estaba mirando el ensayo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que terminemos? Yo la traduzco al inglés con mucho gusto. ¿Nadie se atreve? Okay. Y'all No? know everything. No? Thank you very much, Roberta, for coming here. Muchas gracias, Roberta, por venir. Ha sido un gran placer.